agradecido y también a todos los participantes. Y sí, es verdad que recién cuando rezábamos el Ave María, hacía pensar en lo que es la unión espiritual, ¿no? Que también en este caso se puede dar a través de la actividad que propuso la comunidad, Salve María. Así que bueno, espero que vengan las luces para poder compartir bien este momento en respecto al tema de Dios en Santo Tomás, ¿sí? Hoy la reunión va a ser un poquito más técnica que las dos primeras que comentamos, que fuimos a algunas cuestiones anecdóticas, ¿sí? de la vida de Santo Tomás, y también de alguna manera introducir un poquito el pensamiento o detalles o características del pensamiento de Santo Tomás. Y bueno, como el hombre es político por naturaleza, como dicen Aristóteles y Santo Tomás, yo hoy mismo le acabo de robar a Ricardo lo que él compartió en el grupo, o sea que es una manifestación de la politicidad natural, podríamos decir, porque esta cita de Juan 22 me pareció muy atinada, para entender por qué, otra vez volver a insistir, por qué Santo Tomás, digamos, ¿no? Que podríamos decir un personaje tan importante en el que se unen esas dos alas que habla la encíclica Fides et Ratio, ¿no? La fe y la razón. Es verdad que uno podría mencionar algunos santos que se destacaron por la piedad, por algunos aspectos, por otros aspectos místicos, ¿no? Pero en Santo Tomás se unen las dos cosas, ¿no? La fe, una creencia fuerte. Hay que recordar que Santo Tomás, desde ese lado de la fe, lloraba en el momento de la consagración. O sea que no se trataba de una persona que no tuviera fe, por más que en su biografía se cuenta que alguna vez lo acusaron de racionalista, ¿no? Por esto de acercarse a Aristóteles, ¿no? En cuanto a hablar de Aristóteles, como dice Piper, era hablar sobre la razón, pero no era una razón autónoma, digamos, como plantea el pensamiento moderno, sino una razón justamente que sabe reconocer sus límites. Y el límite es la fe para Santo Tomás, ¿no? Es decir, Santo Tomás trató de aprovechar, exprimir la razón humana, pero siempre sabiendo que era una razón participada. Quiere decir esto que una razón que sabía reconocer sus límites, sabía reconocer las carencias de la naturaleza humana, pero que trataba de exprimirla al máximo en cuanto don, digamos, ¿no? Recibido de Dios. Entonces, por eso la importancia de Santo Tomás, y nunca deja de ser entonces importante reconocer la importancia que tiene Santo Tomás, y no es una referencia casual, digamos, el que tantos papas dentro de la Iglesia Católica lo hayan recomendado especialmente, como aquí aparece entre tantas de importancia la cita de Juan 22, ¿no? En sus libros aprovecha más el hombre en un solo año que el estudio de los demás doctores durante toda la vida, ¿no? Yo creo que el punto central, y hoy vamos a ver un poquito esto, y se puede ver también a la luz de lo que conversamos en las reuniones pasadas, yo me quedaría con esta cuestión que habla cuando se inicia la encíclica Fides et Ratio, que dice que la fe y la razón son las dos alas con las cuales el hombre se dirige o se acerca al conocimiento de Dios, ¿no? Conocimiento por la fe y conocimiento por la razón. Son dos formas de conocer, ¿sí? En Santo Tomás se unen, obviamente hay una subordinación de la fe, de la razón a la fe, pero creo que es importante recordar este punto, ¿sí? Muy bien. Entonces, el tema puntual de hoy va a ser el tema de la existencia de Dios. Y aquí, a ver, un segundito. Ahí a ver, ¿se está viendo ya la segunda imagen? Perfecto, está pasando bien. O sea, ahí está, esto es lo que quería chequear bien. En relación justamente con Santo Tomás, yo si por ahí, yo me atrevería a sugerir si ustedes pudieran recordar, pudiera quedar como un balance de este curso al finalizar,
este aspecto, esta frase en latín, que la vimos en las dos clases anteriores, en las dos reuniones anteriores, que es cuando Santo Tomás había escrito acerca de Dios. Y Santo Tomás dice, non nisi te domine, cuando Dios le pregunta a Santo Tomás qué premio quería Santo Tomás por haber hablado bien de él, Santo Tomás le contesta, non nisi te domine, con el vocativo este domine, ¿sí? No sino a ti, oh Señor. Esto me parece que es un punto central para entender a Santo Tomás y para tener claro el tema de que, como decíamos recién, si bien fue un autor que revalorizó efectivamente la razón y revalorizó a Aristóteles también, siempre lo hizo desde la perspectiva de que la razón que Santo Tomás revalorizaba no era la razón moderna, digamos, o contemporánea, autónoma, sino la razón que se sabe subordinar a su causa primera, podríamos decir, ¿no? A Dios. ¿Sí? Entonces, este non nisi te domine me parece que es un punto central, porque efectivamente, en la historia de Santo Tomás, hubo hasta conflictos y hubo hasta condena de tesis tomistas, porque se entendía que, esto que hablábamos recién, acercarse a Aristóteles, el pagano Aristóteles, era acercarse a una forma de secularizar el pensamiento, si se quiere, ¿no? Entonces Santo Tomás, lo que con San Alberto Magno intentaron fue decirles, no, la referencia que nosotros hacemos a Aristóteles es para demostrar que por Aristóteles podemos conocer todavía mejor a Dios, a la luz de la fe, digamos, ¿no? A la luz de la revelación también, ¿sí? Entonces, esta frase parece central, ¿sí? Non nisi te domine, ¿sí? Una pequeña revisión de la estructura de la Suma Teológica, porque hoy vamos a ver, por ahí para el que no pudo estar, hoy nos vamos a limitar solamente a una parte de la Suma Teológica, ¿sí? Pero Santo Tomás, aquí claramente en esto que yo tomé, porque me parece interesante la división, acá se puede ver la estructura de la Suma Teológica que nosotros conversamos la clase pasada, la reunión pasada, ¿sí? En donde la Suma Teológica está dividida en tres partes. Prima pars, como se la conoce, secunda pars, ¿sí? Y tercia pars. Tercia y secunda aquí. Y a su vez la segunda pars, está dividida en dos partes, por eso se llama prima secunde y secunda secunde, ¿no? En la que se tratan distintas cuestiones referentes, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle y nos vamos a adentrar, a todo el recorrido o el camino que el hombre hace en su búsqueda de Dios, en el camino hacia su causa final última, en la que el hombre encuentra su felicidad, que es Dios. ¿Sí? Ricardo hablaba al principio de un psicólogo argentino, Martín Echavarría, y efectivamente los psicólogos, aquí hay mucho de psicología en Santo Tomás también. Nosotros habíamos titulado una de las posibles reuniones, la felicidad última del hombre. Bueno, justamente aquí está, en la prima pars, está la felicidad última del hombre, en Dios. ¿Sí? El fin del hombre se trata aquí en la segunda parte, pero aquí ya estamos hablando en toda esta segunda parte del camino que el hombre recorre para dirigirse a Dios. Aquí está, ¿sí? Pero hay una jerarquía en Santo Tomás, y esto es interesante también pensarlo y verlo, entenderlo en el pensamiento de Santo Tomás. Toda la Suma Teológica está estructurada con un orden, digamos, ¿no? Pero es increíble verlo también en tantos detalles, ¿no? Fíjense que primero trata sobre la teología, después empieza con Dios uno, Dios trino y Dios creador. Y cuando trata sobre Dios creador, también aquí hay una jerarquía, porque si ustedes ven aquí artículo 44, artículo 74, Dios creador. Y en el medio de esto está el Tratado de los Ángeles, ¿sí? 50 a 64, o sea, son cuestiones que están en el medio de la consideración de Dios en cuanto creador. Y después de tratar sobre los ángeles, trata sobre los días de la creación, y luego de eso trata sobre el hombre. Cuestión 75 a 102 de la prima pars, y luego de eso trata sobre la creación en general, el cosmos, ¿sí?
desde la cuestión 103 a la 119. Hay toda una jerarquía en Santo Tomás, en la Suma Teológica, ¿no? Hoy nosotros nos vamos a adentrar dentro de la prima pars, en la parte que corresponde, y no podemos hacer mucho más por cuestión de tiempo, y ojalá que nos dé, para hablar sobre Dios uno, ¿sí? Que es la cuestión, las primeras cuestiones, entonces, de la Suma Teológica, ¿sí? Muy brevemente, para poder entender mejor lo que vamos a ver. Aquí, espero que se pueda ver bien, quizás, a ver si lo puedo ampliar un poquito, un segundito. Vamos a ver aquí, ahí estamos. Nosotros tenemos aquí justamente la división de de los primeros aspectos de la prima pars. Y acá también es lo que yo les mencionaba, vamos a ver una jerarquía en los temas que va tratando Santo Tomás, ¿no? ¿Sí? Ahora va a estar escrito esto, pero yo al principio les quiero compartir este cuadro, tal cual como aparece aquí. Entonces, Dios, prima pars, Dios uno, y aquí va a tratar distintos aspectos acerca de cómo es Dios, o en realidad dice Santo Tomás, citando a San Juan Damasceno, cómo no es Dios. O sea, Santo Tomás aquí va a partir del reconocimiento del límite de nuestra naturaleza, de nuestro intelecto, en cuanto no podemos definir bien qué es Dios, ¿sí? Sino qué no es Dios, digamos, ¿no? O sea, a partir de un límite que tenemos nosotros, porque no podemos precisar exactamente qué es Dios. Entonces, desde esa perspectiva va a tratar sobre la simplicidad, perfección, el bien, la bondad, la infinitud, la omnipresencia, la inmutabilidad, la eternidad, unidad, el conocimiento de Dios, esta cuestión 12 es muy importante, los nombres de Dios, ciencia de Dios, ideas, verdad, falsedad, vida de Dios, voluntad, amor de Dios, justicia y misericordia, ¿sí? Providencia, predestinación, el libro de la vida, el poder de Dios y la bienaventuranza divina, ¿sí? Son todos artículos estos que corresponden a la primera parte de la Suma Teológica, referentes a Dios. Después de eso, continuando con esta jerarquización, digamos, que Santo Tomás va planteando en la Suma Teológica, va a tratar sobre Dios Trino, pero la distinción de las personas. Ahora lo vamos a ver eso un poquito más. No, a ver, no vamos a ver esto, pero vamos a ver un poquito en detalle la cuestión. Siguiendo con esa estructura, estoy yendo un poquito rápido, pero todo esto, digamos, es la estructuración de la prima pars. Va a tratar Santo Tomás sobre la creación, que aquí lo voy a ampliar un poquito y lo bajo. A ver ahí. Esta parte trata de la cuestión 44 a la cuestión 49 sobre la creación. Voy a pasar rápido esto para ir al tema más de hoy, ¿sí? Y después, en el medio, lo que les decía recién, trata sobre los ángeles. Si a alguno le interesa el tema de los ángeles y los demonios, está justamente en la primera parte de la Suma Teológica, que venían a ser los primeros tomos, ¿sí? Desde las cuestiones 50 a la cuestión 64. ¿Sí? Todo esto siguiendo la jerarquía de la creación divina. Y luego de eso la creación del mundo, los días de la creación, etc. ¿Sí? Que están en las cuestiones desde la 65 a la 74. ¿Sí? Luego de eso, y ya vamos cerrando esta primera parte, Santo Tomás va a tratar sobre el hombre. El hombre en cuanto criatura, desde la cuestión 75 a la cuestión 102, perdón, ¿sí? Cómo conoce el hombre, las potencias del alma, potencias intelectivas, bueno, todo un detalle, todos temas también que están en la primera parte de la Suma Teológica, ¿sí? No quiero detenerme mucho en esto, pero si a alguien le interesara, por ejemplo, es muy rico lo que se puede, yo les comentaba la clase pasada, todo lo que es el Tratado del Hombre, es bueno por ahí buscarse algún material que pueda permitir acercarse de a poco, porque es bastante complejo en Santo Tomás esto, cómo conoce el hombre, cómo conoce el alma, bueno, realmente no es tan sencillo, pero es muy rico y muy accesible todo lo que es el tratado sobre el cosmos, el gobierno del mundo en general,
cómo Dios mueve a las criaturas, el lenguaje de los ángeles, todo este desde la cuestión 103 a la cuestión 119, es muy interesante y muy agradable leerlo. A mí la cuestión 103 me gusta mucho realmente. Y la cuestión 105 también, ¿sí? Pero la 103 es muy buena y muy accesible en vocabulario también, ¿sí? por si les interesara. Prima pars, cuestión 103 de la suma, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a borrar esto, así vamos dejando más prolijo el tema. Muy bien. Y ahora sí, entonces, empezamos a meternos en el tema de los detalles que da Santo Tomás, ¿sí? Dice, así pues, como quiera que el objetivo principal de esta doctrina sagrada es llevar al conocimiento de Dios, y no solo como ser, sino también como principio y fin de las cosas, especialmente de las criaturas racionales. Aquí Santo Tomás ya establece, muestra una jerarquía entre Dios y el hombre, entre Dios y la criatura racional, y le da, como decíamos en la clase pasada, le reconoce a la criatura racional ese lugar de privilegio dentro de las naturalezas creadas, ¿no? ¿Sí? Dios, principio y fin de las cosas, ¿sí? Y aquí entra lo que yo les comentaba de la división de la suma teológica en tres grandes partes. Esto que está acá es la división general de toda la suma, ¿sí? Santo Tomás, yo les voy a comentar también rápidamente cómo va estructurando el detalle, el articulado de la suma teológica, ¿no? Pero es una cabeza de mucho orden Santo Tomás, y yo pienso que en esto, es una opinión muy personal esta, pienso que probablemente en esta parte pudo haber, en la forma de desarrollo de Santo Tomás, pudo haber una influencia importante de San Alberto Magno también. Porque San Alberto Magno era alemán. Ustedes saben que los alemanes se caracterizan por mucho orden en sus planteos, ¿no? No quiere decir que no hubiera una inteligencia muy ordenada en Santo Tomás, pero probablemente San Alberto, que fue maestro de Santo Tomás, quizás influyó en la prolijidad y en el orden en que Santo Tomás se expone todas las cuestiones, ¿no? También San Alberto tiene una suma teológica, ¿sí? Que es menos conocida que la de Santo Tomás, ¿sí? Prima pars, acerca de Dios. En la segunda pars, el camino del hombre hacia Dios, ¿sí? Y la tercera parte, de Cristo, el cual como hombre es el camino en nuestra marcha hacia Dios, ¿sí? Santo Tomás, fíjense, este orden no es casual, lo conversamos también en la clase pasada. Dios es todo para Santo Tomás, es el centro de todas las cosas, ¿sí? Luego viene en esta estructura el hombre, y Cristo en cuanto ayuda al hombre. Ayuda al hombre. Hay un micrófono que está. Que ayuda al hombre en ese retorno a Dios, ¿no? El hombre sale de Dios y vuelve a Dios. ¿Sí? Esto no es casual tampoco, ¿no? ¿Sí? Quizás hoy, muchas veces sin reconocerlo este orden, incluso hasta en ámbito teológico o en la práctica, se ha invertido y se ha revalorizado al hombre por sobre Dios. El hombre pasa a ser el centro de todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Esto no sucede en Santo Tomás, claramente Santo Tomás pone a Dios en primer lugar, ¿sí? De hecho y de derecho, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Luego de eso, Santo Tomás empieza a hacer la división. Yo soy consciente de que esta parte vamos a tener que ya no va a ser tan biográfica ni con unos detalles, sino que nos va a exigir más desde el punto de vista de concentrarnos, ¿no? en todo lo que vamos viendo, ¿sí? Cuando trata sobre Dios, en la prima pars, acá empieza Santo Tomás a hacer las divisiones características de su forma de exposición, que son súper ordenadas, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero va a tratar sobre la esencia de Dios, luego sobre la Trinidad o la distinción de las personas divinas, que es lo que yo les comentaba en el cuadro anterior, que aparecía todo lo que es referente a la Trinidad, y luego en la tercera parte, tratando acerca de Dios, va a hablar sobre las criaturas. Acá va a entrar el tema del tratado del hombre, los ángeles, la creación, el cosmos, que vimos en la parte, en el cuadrito anterior, ¿no? ¿Sí? En el gráfico ese de exposición de los artículos de la suma.
cuando trata sobre la esencia divina, todavía se mete un poquito más y vuelve a hacer otra división. Con respecto a la esencia divina, a la esencia de Dios, habrá que tratar lo siguiente. Primero, la existencia de Dios, ¿sí? Segundo, cómo es, o mejor, cómo no es Dios. Acá cita Santo Tomás a San Juan Damasceno, ¿sí? El Damasceno, como le dice. ¿Por qué este artículo? Porque nosotros no podemos definir con precisión cómo es Dios, sino podemos decir en todo caso cómo no es Dios, porque no lo podemos conocer con precisión realmente a Dios en cuanto no lo hemos visto, ¿sí? Y el tercero, de su obrar, o sea, su ciencia, su voluntad y su poder. Todo esto, insisto, está en la prima pars de la Suma Teológica. Todavía estamos entonces en la primera parte solamente. Hoy vamos a ver solamente esto. No vamos a ver la parte del camino del hombre hacia Dios ni sobre Cristo, porque no es el tema que se propuso para este curso, ¿sí? Entonces, nos vamos a concentrar en esta parte sobre la esencia divina. Al hablar de la esencia divina vamos a pasar a hablar de la existencia de Dios, y aquí Santo Tomás ya nos está empezando a dar detalles de su reflexión acerca de Dios, ¿sí? ¿Cómo es, o mejor, cómo no es Dios? ¿Sí? En cuanto a lo que podemos conocer de Dios es limitado, entonces toma de San Juan Damasceno esta parte de cómo no es Dios, ¿sí? Y ahora, concretamente entonces, vamos a pasar a ver sobre la existencia de Dios, y aquí ya sí nos metemos en el tema en el orden que habíamos propuesto para el curso, ¿sí? Para estas reuniones. Sobre la existencia de Dios, ¿sí? Santo Tomás plantea, la existencia de Dios plantea y exige respuesta a 3 problemas que ojalá que podamos llegar a verlos hoy, aunque sea un poquito rápido, y obviamente dejando la puerta abierta a lo que ustedes puedan eventualmente querer investigar o leer después, ¿sí? Sobre la existencia de Dios concretamente, o sea, la esencia de Dios exige estudiar la existencia de Dios, y sobre la existencia de Dios 3 cuestiones. Y aquí van a estar, concretamente en este artículo 3, van a entrar las pruebas de la existencia de Dios, que son 5, ¿sí? Disculpen ustedes mi improlijidad, ¿sí? Interpreten en todo caso que hay buena voluntad, ¿sí? Bueno, entonces, el artículo 1, eso no es evidente Dios por sí mismo. El artículo 2, eso no es demostrable, la existencia de Dios. Y tercero, si existe o no existe Dios. Estos 3 artículos están relacionados, ¿sí? Las pruebas de la existencia de Dios están, como les digo, en este artículo 3, que lo vamos a ver ahora, pero como hay un orden, también una jerarquía en Santo Tomás, estos 2 artículos, primero y segundo, también son importantes para comprender el número 3. Entonces, eso es un poquito lo que yo les quiero compartir hoy, y ojalá que, como decía, que podamos llegar, ¿sí? El artículo primero dice, vamos a tratar de hacer una explicación de esto, ¿sí? Ricardo, yo quedo a disposición para lo que vos digas por el tema de posibles dudas y demás, ¿sí? Pero bueno, espero que lo pueda explicar bien. El artículo primero dice, Dios es o no es evidente por sí mismo. Y yo aquí les separé especialmente algunos puntos, ¿sí? Para revisar. Primero, y muy brevemente, ¿cómo es la estructura de los artículos de Santo Tomás? ¿Cómo desarrolla Santo Tomás? Él, seguramente habrán escuchado hablar, plantea una cuestión como esta, artículo 1, Dios, ¿eso no es evidente por sí mismo? Y primero va a plantear en la Suma Teológica lo que son las objeciones. ¿Cuáles son las objeciones que se hacen a la existencia de Dios? ¿Sí? Luego va a haber una segunda parte que se llama el set contra, que va a decir, algunos autores dicen que Dios no existe. Set contra, pero en contra, tales autores dicen que Dios sí existe. Ante todo este cuadro de objeción, set contra, el set contra famoso de Santo Tomás, va a él desarrollar su respuesta en el respondio, ¿no? Que el famoso respondio dicendum, respondo diciendo,
tal cosa y tal otra, y desarrolla su respuesta, ¿sí? Muy bien. Sobre la evidencia de Dios, ¿qué pasa con este tema de la evidencia? Dice, iniciando el artículo 1, se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural, por ejemplo, los primeros principios, ¿sí? Quiero hacerles un comentario. Esto ya nos está llevando a plantear el tema, que va a decir Santo Tomás, que en realidad Dios no es evidente para nosotros. Ya lo dijo antes cuando cita a San Juan Damasceno, que dice, nosotros no podemos saber cómo es Dios, sino cómo no es Dios. Y entonces, es evidente, es un conocimiento para nosotros connatural, el de Dios, ¿sí? ¿Lo podemos ver a Dios realmente? No, no lo podemos ver. Entonces, yo me adelanto un poquito para decirles esto, que Santo Tomás cuando plantea la evidencia, ¿qué es la evidencia? Es ese conocimiento connatural como sucede con los primeros principios, ¿sí? Con esa facilidad con la cual yo puedo decir, esto es bueno, esto es malo, y yo lo veo con claridad y lo determino con claridad como sucede con los primeros principios, bueno, no es así con la existencia de Dios, ¿sí? Porque nadie ha visto a Dios como es en sí mismo, va a decir Santo Tomás, ¿sí? También citando, insisto, a San Juan Damasceno, entre otros. Punto número 2. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que al decir su nombre inmediatamente son identificadas, ¿sí? Otra vez se dirige hacia lo mismo, o sea, si yo digo Dios, ¿puedo conocer realmente cómo es Dios y definirlo con precisión? ¿El hombre puede hacer eso? Bueno, el hombre, Santo Tomás va a ir diciendo que no lo puede hacer realmente, ¿sí? ¿Sí? La evidencia de algo puede ser de dos modos, uno en sí misma y no para nosotros, otro en sí misma y para nosotros. A ver, si nosotros conociéramos a Dios en sí mismo, a ver, si conociéramos algunos detalles de Dios, podría ser la existencia de Dios evidente. Pero acá Santo Tomás se concentra en esta parte, y dice, en sí misma y para nosotros. Para nosotros, ¿es evidente la existencia de Dios? ¿Sí? Acá yo no quiero complicar la cuestión, pero en esta primera parte hay toda una explicación de Santo Tomás para decir cómo tendrían que ser las condiciones para que la existencia de Dios fuera evidente para nosotros. Si conociéramos detalles de Dios, pero no los conocemos, entonces aparece como más importante esta parte, que Santo Tomás va a terminar diciendo que en sí mismo Dios no es evidente para nosotros, ¿sí? No lo hemos podido ver. Esto para Santo Tomás, es bueno destacarlo, no representa un problema. Aquí surge un paralelo con el pensamiento moderno, que siempre es bueno hacer el paralelo, porque para el pensamiento moderno sí es un problema que Dios no sea evidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre moderno contemporáneo quiere conocer y quiere dominar todo. Si no lo puedo ver a Dios, no existe, ¿sí? Si no lo puedo conocer y decir realmente cómo es Dios, no existe. Entonces, aquí se llega al famoso, a Nietzsche, que vimos la reunión pasada, Dios ha muerto, ¿sí? El hombre moderno quiere dominar absolutamente todo. Entonces, cuando Santo Tomás se plantea este tema acá, no es para él un problema, porque él sabe que la razón humana tiene sus límites. El pensamiento moderno contemporáneo no quiere límites, ¿sí? Quiere una razón autónoma, dominadora de todo, ¿sí? El hombre, Dios propone y el hombre dispone, podría ser la frase, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no lo podemos precisar a Dios, aquí ahí surge el problema en el pensamiento moderno, cuando no logra determinarlo con precisión a Dios. ¿Sí? Muy bien. Estamos en el artículo 1, entonces. Muy bien. Y ahora sí, entonces, viene la respuesta de Santo Tomás, que yo les extraje una parte de lo que dice Santo Tomás sobre el tema. ¿Sí? Pues dice en el artículo 1, puesto que no sabemos en qué consiste Dios para nosotros, no es evidente, ¿sí? No es evidente, ¿sí? Sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es por los efectos. Esta palabra efectos es muy importante en Santo Tomás, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos conocerlo a Dios? No lo podemos conocer radicalmente y absolutamente, pero acá viene el tema de Aristóteles. ¿Por qué va a decir? Porque dice él
que si bien no podemos saber con precisión en qué consiste Dios, no sabemos bien en qué, nadie lo ha visto a Dios, ¿sí? ¿Sí? Pero necesitamos demostrarlo también a través de aquello que es más evidente para nosotros. ¿Qué es eso que es más evidente para nosotros? Los efectos. ¿Y qué es los efectos? Para Santo Tomás es toda la creación. Son todas las cosas creadas en las cuales se puede llegar a ver a Dios, se puede llegar a conocer la presencia de Dios, o el gobierno de Dios, si se quiere. Por eso es que Santo Tomás, en el Tratado de la Creación, justamente va a decir que la presencia de Dios se manifiesta en los efectos, que es todo lo creado, ¿sí? No sé si me explico bien en este punto. Esta palabra es central, los efectos, ¿sí? Por eso Santo Tomás en la oración, esa que leímos para antes del estudio, ¿sí? Dice que creaste las partes, dispusiste las partes del universo con suma elegancia. Dispusiste las partes del universo con suma elegancia, es decir, en la elegancia de la naturaleza se puede ver la presencia de Dios. Esos son los efectos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros estemos viéndolo a Dios, conociendo todo de Dios, sino diciendo que en la naturaleza está la presencia de Dios. Y aquí entra un concepto que se llama el concepto de la participación del ser. Dios participa su ser. Mi padre dice esto que siempre que es el ser con mayúscula. El ser con mayúscula se participa en los seres con minúscula, que son los efectos creados. No sé si me explico bien en este punto, ¿sí? Esta palabra entonces es central, el conocimiento de Dios a través de los efectos, ¿sí? Y en la primera respuesta a la objeción, número 1, va a decir Santo Tomás, conocer de un modo general y no sin confusión que Dios existe está impreso en nuestra naturaleza. Fíjense que acá dice, no sin confusión. Es decir, lo que nosotros podemos ver de Dios o conocer de Dios no está exento de confusión, ¿sí? Acá está en Santo Tomás el reconocimiento de los límites de la naturaleza humana. El hombre puede saber algo acerca de Dios, pero siempre va a ser algo confuso. Esto es lo que el pensamiento moderno no acepta, no quiere, ¿sí? El hombre moderno quiere conocer absolutamente qué es Dios, y si no lo conoce, empieza a negarlo, ¿sí? Conocer un modo general y no sin confusión que Dios existe está impreso en nuestra naturaleza, en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre. Puesto que el hombre por naturaleza quiere ser feliz, por naturaleza conoce lo que por naturaleza desea, ¿sí? Pero esto, perdón, discúlpenme, pero a esto no se lo puede llamar exactamente conocer a Dios. Bueno, hay que explicar un poquito qué significa o qué está queriendo decir acá Santo Tomás. Porque por un lado dice, conocer de un modo general está impreso en nuestra naturaleza. ¿Qué dice Santo Tomás con esto? Que en este deseo de la felicidad que nosotros tenemos, de alguna manera está presente la presencia de Dios, digamos, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Es decir, nosotros queremos ser felices. Al querer ser felices de alguna manera, por naturaleza, los hombres, aunque no crean, están admitiendo que Dios existe, ¿sí? No sé si también me explico con este punto, ¿sí? Es decir, buscamos la felicidad. Indirectamente lo estamos buscando a Dios. Hay un libro que que estaría hablando sobre este tema. Santo Tomás por eso, Santo Tomás por esto que está diciendo acá va a decir que el hombre es religioso por naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué el hombre es religioso por naturaleza? Porque tiene impreso, esta palabra es muy típica de Santo Tomás, en la palabra impresio en latín, ¿sí? Cuando habla de la ley natural, también Santo Tomás habla de una impresión que se pone en nosotros, que se marca en nosotros, ¿sí? Entonces Dios dice, Dios imprime en nosotros la búsqueda de la felicidad. Al imprimirnos eso, nos está imprimiendo el camino para que volvamos a Dios. Por eso el hombre busca ser feliz, y la última felicidad del hombre va a estar en Dios. Entonces hay como un conocimiento inconsciente. Yo les decía recién que hay un libro de Frank, que trata sobre la presencia, que dice el Víctor Frank, el psicólogo, que se llama La presencia ignorada de Dios.
El hombre puede hasta ignorarlo a Dios, pero tiene impreso en sí mismo un camino para volver a Dios. Y eso lo imprime Dios. Dios es el que pone ese sello en nuestra naturaleza. ¿Sí? Pero, también va a decir Santo, espero poder explicarme bien en este punto porque es muy interesante, ¿no? Estar explicándome bien, lograr explicarlo. ¿Sí? Pero después Santo Tomás él mismo va a decir, pero esto no es tampoco propiamente conocer a Dios, exactamente qué es Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la palabra clave acá es la felicidad. ¿Sí? Esa impresión de la búsqueda de la felicidad, dice Santo Tomás, indirectamente es la impresión de un sello que nos dirige hacia Dios. ¿Por qué? Porque después cuando Santo Tomás trate sobre la felicidad del hombre va a decir, y esto lo podemos experimentar nosotros en la realidad, nunca llegamos a ser absolutamente felices en esta vida. Cuando logramos algo, puede aparecer otra cosa que nos dé insatisfacción, puede haber momentos en que estamos bien y otro momento que nos corte esa satisfacción. Entonces, nunca estamos absolutamente felices. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar esa última felicidad? Va a ser en Dios. Cuando cuando conozcamos a Dios cara a cara, cuando lo veamos a Dios en su esencia, ahí es que vamos a ser absolutamente felices. Mientras no lleguemos a ese momento, el hombre no es absolutamente feliz, y aquí entran el famoso muero porque no muero, habrán escuchado hablar, vivo sin vivir en mí, muero porque no muero. San Agustín, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Nosotros hemos visto con algunos alumnos que están aquí de latín, hemos visto el pasaje ese de las confesiones, ¿no? Inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. ¿Sí? Es la misma felicidad que está hablando aquí Santo Tomás. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente. Yo estoy pasando, tratando de condensar las partes más importantes de este artículo sobre la existencia de Dios para llegar a las pruebas. ¿Sí? La existencia de Dios, artículo segundo, estamos hablando de la existencia, ¿sí? ¿Es o no es demostrable? ¿Sí? Y acá va a venir un poco lo que les comentaba al principio de las objeciones que Santo Tomás plantea en la estructura de la Suma Teológica, el orden de exposición. ¿Sí? Objeciones por las que parece que la existencia de Dios no es demostrable. ¿Sí? La existencia de Dios es artículo de fe. Pero los contenidos de fe no son demostrables, puesto que la demostración convierte algo en evidente. En cambio, la fe trata lo no evidente, como dice el apóstol en Hebreo 11:1. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable. ¿Sí? Hay que creer en Dios, en la existencia de Dios y punto. Es artículo de fe, se terminó. Pero esta respuesta Santo Tomás no lo va a convencer. Esto es lo que yo les decía. Y si ustedes piensan en la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, que siempre se dice que se sabe obviamente que atrás de esa encíclica estuvo Benedicto XVI, de acuerdo con esta encíclica tampoco les va a conformar esto de que la existencia de Dios no es demostrable. Santo Tomás va a decir, no, nosotros podemos conocer a Dios también, algo de Dios por lo menos. ¿Sí? Y esto va a generarle un problema a Santo Tomás y a San Alberto Magno, porque van a decir, ustedes están comprometiendo la fe al introducir el tema del alcance de la razón. Ustedes quieren darle un vuelo a la razón que en realidad no hace falta. Entonces, ustedes toman a Aristóteles y están poniendo en riesgo la fe. Esto sucedió, por esto hubo disputas en los momentos de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, ¿sí? En la Universidad de París, concretamente. ¿Sí? Esto a Santo Tomás no lo va a conformar, y de hecho lo plantea aquí como una objeción. Y acá, este pasaje de Romanos 1:20 lo utiliza Santo Tomás también, justamente para hablar sobre la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. ¿Sí? Contra esto, esto acá sigue la estructura de la Suma Teológica, objeciones en primer lugar y sed contra en segundo lugar. Contra esto está lo que dice el apóstol en Romanos 1:20. Lo invisible de Dios se hace comprensible y visible por lo creado. Esto es muy importante para Santo Tomás porque va a decir, estos son los efectos creados. Acá está lo que Aristóteles no pudo llegar a definir como Dios, porque Aristóteles no conoció la revelación, pero dice Santo Tomás que Aristóteles nos llevó a la puerta, digamos,
llegó a los límites, digamos, al reconocer que tenía que haber un primer motor inmóvil, ¿sí? Pero no estaba la revelación que dijo, yo soy el que soy, ego sum qui sum, ¿sí? Estos son los efectos creados, por lo creado. Entonces, Santo Tomás va a decir, cuando nosotros tomamos Aristóteles y vemos la existencia de las cosas concretas, en las cosas concretas creadas tenemos que ver la presencia de Dios que participó el ser a esas cosas creadas, que les dio el ser, concretamente, ¿sí? Estos son los efectos creados, ¿sí? Lo invisible se hace comprensible y visible por lo creado, ¿sí? Entonces, el hombre a través de la creación puede llegar a cierto conocimiento de Dios. No es un conocimiento absoluto, ¿sí? Entonces aquí es cuando vamos a ir pasando, nos va dejando la puerta abierta al tema de las pruebas de la existencia de Dios. Fíjense que ya hablamos de los efectos y un conocimiento de lo invisible a través de lo creado, ¿sí? Muy bien. Vamos a la próxima. Perdón. A ver si puedo ver esto bien, porque me está tapando justo acá. A ver un segundito. Bueno, en la respuesta dice Santo Tomás, toda demostración, está hablando de la posibilidad de demostrar la existencia de Dios, es doble. Una por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa, se la llama a causa de, y otra que es la de la siguiente filmina, que la vamos a ver, y otra por el efecto. Nosotros nos vamos a limitar ahora a ver, por cuestión de tiempo, esta parte. ¿Sí? ¿Sí? A ver, un segundito, disculpen. Manejar y bueno. La demostración por el efecto. Y dice, la posibilidad de mostrar la existencia de Dios puede ser también por el efecto, otra vez aparece esta palabra, que es lo primero con lo que nos encontramos. Pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa. ¿Sí? Y por el efecto llegamos a conocer la causa. Esto es muy importante. Por el efecto llegamos a conocer la causa. Esto ya está adelantando, insisto, la explicación sobre las pruebas de la existencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El efecto se nos presenta como más evidente que la causa. Nosotros no podemos conocer a la causa que es Dios, pero hay cosas creadas, es toda la naturaleza creada, que son efectos. Entonces va a decir Santo Tomás de Aquino, la razón humana se puede meter en este campo, ¿sí? La ratio, ¿sí? Y llegar a conocer algo de la causa, que es esta explicación del por qué, de demostrar la existencia, se la llama explicación quia, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, entre efecto y causa, Santo Tomás va a decir, yo creo en la causa, creo en Dios efectivamente, ¿sí? Y no pongo en duda la existencia de Dios. El pensamiento moderno va a decir, si vos no podés ver en el efecto absolutamente a la causa, Dios no va a existir. O si existe, está alejado de nosotros, es un gran arquitecto que se creó y se desentendió, pero no podemos tener ni idea de lo que es. ¿Sí? Acá hay una ruptura, entonces la ratio de Santo Tomás es una razón limitada, pero que no pone en duda la fe. La ratio moderna, cuando no puede llegar al conocimiento y precisión absoluta de Dios, cuando no puede llegar a conocer la esencia de Dios, esto es lo que sucede con Kant, ¿sí? Dice, Dios empieza a desaparecer. ¿Sí? Por eso es que todos los autores, los psicólogos como Freud, Nietzsche, todos estos personajes son todos en el fondo kantianos. Porque al no poder definir la esencia de Dios o lo que Dios es, que Santo Tomás no quiere hacer eso, van a decir entonces, bueno, de alguna manera Dios ha muerto o no podemos saber qué es Dios, no acercarnos a ningún conocimiento de Dios. ¿Sí? Esto, una pequeña pausa en esto, un detalle. Esto en la psicología, en Freud, por ejemplo, lleva a la desesperación. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino dice, en algún sentido dice, estoy esperando mi felicidad última. Cuando Santo Tomás está escribiendo la Suma Teológica y llega a ver lo que le esperaba en la vida eterna, dice, no quiero escribir más.
Entonces Santo Tomás está esperando la vida que viene, y su felicidad última en esa vida. Freud, que es kantiano también, conduce a la muerte, y después de la muerte no hay nada. Y si no hay nada, el hombre se desespera, porque todo se termina acá, digamos, ¿no? Ahí viene el vacío existencial y todos estos problemas que van apareciendo, culpa de Freud, un personaje terrible, ¿sí? Entonces Santo Tomás busca la felicidad última en Freud, la felicidad última está en esta vida y después esto no hay más nada, ¿sí? Muy bien. Por cualquier efecto, dice Santo Tomás, en el artículo 2, por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes. Porque como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha dado la causa. ¿Qué está diciendo Santo Tomás de Aquino otra vez? Que a través de la reflexión racional, de la observación de las cosas creadas, que se llaman efectos, nosotros podemos hacer un camino de ascenso hacia Dios, a demostrar la existencia de una causa de todas las cosas, ¿sí? Por eso insisto en que Santo Tomás, cuando dice en la oración para antes del estudio, que dispusiste las partes del universo con suma elegancia, Santo Tomás está viendo que esa suma elegancia que hay en la naturaleza, en las cosas creadas, tienen que tener una primera causa que haya dispuesto ese orden. Y Santo Tomás descubre efectivamente que en los efectos está el sello de Dios. Está el sello de la creación de ese primer motor inmóvil que dice Aristóteles. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las palabras claves aquí? Efecto y causa. Por el efecto podemos llegar al conocimiento de la causa. ¿Sí? Y, insisto, esto nos va llevando también a todo el tema de las pruebas de la existencia de Dios. ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿De dónde, continúa, de dónde se deduce que la existencia, de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con los que nos encontramos? Ven qué fácil el texto, realmente, ¿sí? Y aquí Santo Tomás resuelve todos estos problemas y aquí dice, hasta acá llegué yo, digamos, ¿sí? No tengo que verlo a Dios para creer que Dios existe y que lo puedo demostrar. No tengo que preocuparme ni desesperarme si no conozco la esencia de Dios. Esto va a decir, insisto, esto va a ser el pensamiento moderno. Esta preocupación no es de un medieval como Santo Tomás, ¿sí? Acá es donde Santo Tomás dice, la ratio llega hasta aquí, después de esto es ámbito de fe, ¿sí? La existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, sí es demostrable. ¿Sí? Y por esto se sirve de Aristóteles, Santo Tomás, por esto recurre a Aristóteles, ¿sí? Porque Aristóteles va a hablar de un primer motor inmóvil, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito cuando hablemos de las causas, de las pruebas de la existencia de Dios, ¿sí? Especialmente de la primera causa, de la primera explicación, que es por el primer motor inmóvil, ¿sí? Y en la respuesta a la objeción número 3 dice, y es un poco repetitivo quizás aquí Santo Tomás, pero dice, por efectos no proporcionales a la causa, no se puede tener un conocimiento exacto de la causa. ¿Por qué dice efectos no proporcionales? Porque nada de lo humano, nada de lo que nosotros conozcamos creado, puede ser proporcional a Dios. Por ejemplo, piensen ustedes en la belleza. En la bondad de las cosas, lo que se llaman trascendentales del ser. La belleza, la bondad, ¿sí? Nunca pueden ser proporcionales a la belleza de Dios, a la bondad de Dios. Entonces somos efectos nosotros no proporcionales. Ahora es interesante esto, a medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, ¿sí? Nos vamos haciendo, a medida que vamos logrando perfección, nos acercamos a la perfección de Dios. ¿Sí? Se me viene aquí una cita que es conocida, que no me acuerdo de qué santo era, pero decía, madre mía, que quien me mire te vea. Aplicable es algo parecido a esto, ¿no? Digamos, acercarnos a las perfecciones de Dios, justicia, bondad, ¿sí? Etcétera, nos va acercando a la perfección de Dios y nos va haciendo semejantes a Él, ¿sí?
¿sí? Pero somos no proporcionales porque no podemos saber exactamente cómo es la causa ni ser cómo es la causa, ¿sí? Sin embargo, por cualquier efecto puede ser demostrado claramente que la causa existe. Fíjense que acá Santo Tomás utiliza un adverbio, claramente. ¿Sí? Otra vez lo mismo, Santo Tomás se conforma con esto, digamos, la razón avanza hasta un límite, pero dice Santo Tomás, el efecto me permite llegar a la existencia de la causa, ¿sí? Aunque sea no proporcional, aunque yo no sepa cómo es Dios, aunque tenga que esperar a ver la esencia de Dios para ser absolutamente feliz, eso no me impide creer que Dios existe y que lo puedo probar. Así, dice, por efectos divinos, puede ser demostrada la existencia de Dios, aun cuando por los efectos, otra vez, no podamos llegar a tener un conocimiento exacto de cómo es Él en sí mismo. Este conocimiento, repito, de cómo es Dios en sí mismo, lo vamos a tener cuando veamos la esencia de Dios y cuando seamos que va a colmar nuestra felicidad. Esto trata Santo Tomás en la segunda parte de la Suma, cuando trata sobre la felicidad y el fin del hombre. ¿Sí? Y sí, Santo Tomás es muy repetitivo en esto, pero creo que sirve también para ir reforzando los puntos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Perfecto, entonces. Y ahora sí, entonces nos metemos en las pruebas de la existencia de Dios, que es el artículo número 3. ¿Sí? Esto aparte, yo la verdad que traté de remarcar algunos puntos más importantes, pero es un poquito extensa la lectura. Vamos a ver si podemos ir explicándolo. Artículo número 3, ¿existe o no existe Dios? Este tercer artículo ya vimos nosotros que está ayudado, digamos, por todo lo que trató en los dos primeros, artículo 1 y artículo 2 de esta cuestión 2. ¿Sí? Y va a decir entonces Santo Tomás, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. ¿Sí? La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Esta es la prueba, podemos decir, de Santo Tomás. ¿Sí? La prueba por el movimiento. Y leo, pues es cierto y lo perciben los sentidos que en este mundo hay movimiento. Las cosas se mueven, es evidente que hay movimiento, que las cosas pasan, que las cosas tienen esta moción. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto. Aquí hay dos conceptos que yo se los marqué, que son la potencia y el acto. ¿Sí? Potencia y acto. Mover no es más que pasar de la potencia al acto. ¿Sí? Un ejemplo sencillo. El médico, el estudiante de medicina, es médico en potencia. Cuando se transforma en médico, es médico en acto. Con lo cual, la potencia implica una imperfección. ¿Sí? Es un ejemplo muy básico. ¿Sí? Potencia y acto son dos momentos. El paso de la potencia al acto es el paso de la imperfección a la perfección. ¿Sí? Mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar al acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente. ¿Sí? Que pase a caliente en acto. ¿Sí? Es decir, la madera está fría, por ejemplo. Está en potencia caliente. ¿Sí? Cuando el fuego actúa sobre la madera, pasa a ser madera caliente en acto. Este es otro ejemplo, el ejemplo que utiliza Santo Tomás para explicar el paso de la potencia al acto. De este modo, el fuego la mueve y cambia. Por el fuego la madera pasa de estar en potencia a estar en acto. ¿Sí? Pero no es lo mismo, no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y acto. No puede estar la madera al mismo tiempo caliente y fría, ¿no? O está en una cosa o está en otra, digamos, ¿sí?
solo lo puede ser respecto a algo distinto. Entonces, hasta acá Santo Tomás está diciendo que nosotros podemos verificar en la experiencia, por los sentidos, lo perciben los sentidos, que hay movimiento y que las cosas pueden pasar de la potencia al acto. ¿Sí? Esta explicación es la más larga porque es la explicación de Santo Tomás que, como vieron recién, dice es la más clara de todas, ¿sí? la más importante para él. ¿Sí? A ver. Entonces, seguimos. Entonces dice, ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia. ¿Sí? Esta distingue, insisto, son dos momentos aquí. Pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. Digamos, que sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. Tiene que haber, acá es donde empieza a aparecer la existencia, la prueba de la existencia de Dios. Todo, esto es muy importante, yo no llegué a destacarlo realmente, todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Acá está la cuestión. Una cosa no puede ser al mismo tiempo potencia y acto. O es potencia o es acto, a no ser Dios, digamos, no que es todo perfección. Pero no estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando de que Dios existe. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Acá está el movimiento, digamos. ¿Sí? La madera necesita del fuego para pasar de la potencia al acto. Si no existe el fuego, la madera nunca va a pasar a ser fuego en acto, digamos. Va a estar caliente en acto. Necesita ser movido por otro. Y esto Santo Tomás lo aplica a todas las cosas creadas que tienen movimiento. Necesitan a alguien que las pase de la potencia al acto. ¿Sí? Este proceder no se puede llevar indefinidamente. Acá aparece el tema del primer motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Que llegas a Aristóteles a decir tiene que haber un primer motor inmóvil. ¿Sí? Este proceder no se puede llevar indefinidamente porque no se llegaría al primero que mueve y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no pueden mover más que por ser movidos por el primer motor. Acá está Aristóteles. ¿Sí? Un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. ¿Sí? ¿Quién movió la silla? Una persona. ¿Y quién creó esa persona? Otra persona. ¿Y quién creó esa otra persona? Otra persona. Y así sucesivamente. Bueno, esto no se puede llevar indefinidamente, va a decir Santo Tomás. Porque no terminaríamos nunca. Tiene que haber un primer motor que mueva sin haber sido él movido por nadie. Y acá entra el misterio, concretamente, ¿no? Porque es cuando uno piensa en este tema de cómo puede haber un Dios eterno, un primer ser que mueva que existió desde siempre y que mueva todas las demás cosas, acá se abre el misterio. Y esto Santo Tomás, acá es cuando Santo Tomás dice, hasta acá llegué yo, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Esto, obviamente, nosotros lo estamos viendo muy así, muy rápido, da para conversar mucho, para detenerse, porque incluso esta prueba es la más importante de todas para Santo Tomás. ¿Sí? La segunda prueba, perdón, de la existencia de Dios es por la causa eficiente. Nos encontramos que en el mundo sensible, otra vez, fíjense que Santo Tomás habla del mundo real, de la existencia concreta, ¿no? Hay un orden de causas eficientes. Causa eficiente es la causa creadora de las cosas, ¿no? La causa que un arquitecto es causa eficiente del edificio, por ejemplo. Y hay un orden en esas causas, dice Santo Tomás. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo. Digo, estamos hablando de la creación, entonces no es que yo me creé a mí mismo, yo tuve una causa eficiente que fueron mis padres, y mis padres a su vez tuvieron otra causa eficiente que fueron mis abuelos, etcétera, digamos, ¿no? No encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa que es imposible, digamos, ¿no? Porque justamente sería relacionando con la otra causa, con la explicación anterior, sería que yo mismo me pasé de la potencia al acto, yo mismo me creé, digamos, ¿no? Entonces,
se relaciona acá el tema de la explicación de la causa eficiente. Yo no puedo ser causa eficiente de mí mismo, digamos, ¿sí? En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque en todas las causas eficientes hay orden, hay una jerarquía, ¿sí? La primera es causa de la intermedia y esta, sea uno múltiple, lo es de la última, ¿eh? Puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto, ¿eh? No puede haber efecto si no hay causa, digamos. Esto es lo que Santo Tomás entiende como orden de las causas eficientes, ¿sí? Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Es una explicación muy sencilla, digamos, ¿no? Todo lo que existe tiene que tener una causa que lo haya ordenado previamente. Y si no existe esa causa primera, yo no existiría tampoco. Por eso es que Santo Tomás habla aquí de un orden, ¿sí? Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría tampoco efecto último, ni causa intermedia, y esto es falso, ¿eh? Porque las cosas existen, ¿eh? Entonces, si las cosas existen, tiene que haber causas eficientes de esas cosas. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera, y todos la llaman Dios, ¿eh? Tiene que haber también una primera causa ordenadora eficiente de todas las cosas, ¿sí? ¿Eh? Entonces, con esto se termina la tercera causa, ¿sí? La segunda causa. La tercera es, obviamente acá ustedes pueden notar que no es que cuando uno estudia las causas de la existencia de Dios estén todas las causas separadas, ¿no? Están todas, se relacionan entre sí, la causa por el movimiento, la explicación por la causa eficiente. La tercera prueba es la que se deduce a partir de lo posible y lo necesario, ¿sí? Hay cosas que son posibles, ¿eh? Y otras cosas que son necesarias, ¿eh? ¿Qué significa esto de posible y necesario? Bueno, Dios es un ser necesario, nosotros somos seres posibles, que podemos existir o no. Esto también se le puede llamar contingencia, somos seres contingentes. Nosotros podríamos haber existido o no. Dios sí existió siempre, es necesario, ¿sí? Encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas y consecuentemente es posible que existan o que no existan, ¿sí? Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues llevan en sí mismo la posibilidad de no existir. En un tiempo no existieron. Básicamente, en un tiempo no existieron esas cosas. Nosotros en un tiempo no existimos. En ese caso, somos seres posibles, contingentes, ¿sí? Si pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe, ¿sí? O sea, para existir algo, una cosa tiene que tener a alguien que le haya dado la existencia, si no, no existiría nada. Esto se relaciona también con la causa anterior, que es la de la causa eficiente, digamos, ¿sí? Y también con la primera en cuanto al paso de la potencia al acto. O sea, si todo fuera contingente, no habría ninguna explicación de cómo comenzaron en algún momento a existir, digamos, ¿eh? ¿Sí? Hubo un tiempo en que nada existió, pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, ¿eh? ¿Sí? Un poco, estamos yendo un poco rápido por cuestión de tiempo, pero bueno, obviamente esto da para ver detalles y siempre volver a revisarlo, pero la verdad que no es complicado tampoco la suma teológica de este punto, ¿eh? Muy bien, sigue entonces. Pues nada existía, si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Es decir, las cosas que no existían tienen que ver con, si existen, es porque en algún momento comenzaron a existir. Si todas fueran contingentes, tiene que haber, Santo Tomás dice, haber una que por lo menos sea necesaria, para que le haya dado la existencia a los seres que son posibles, ¿sí? Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene.
Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas deficientes. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro. Esto está relacionado también con las dos anteriores, con la causa eficiente y el primer motor. No podemos llegar indefinidamente. O sea, los seres que son contingentes o posibles no pueden pasar de la... Yo la verdad que espero lograr explicarme bien con este punto, ¿no? No pueden pasar de la potencia al acto por sí mismos, ¿sí? No pueden adquirir una perfección si es que alguien no se las da, digamos, ¿sí? Entonces, para ser en cuanto contingentes necesitan a alguien que los saque de ese estado de contingencia, y los cree concretamente. Pero aún así, siendo creados, siguen siendo contingentes, porque pueden dejar de existir, ¿sí? Por eso acá, para pasar de ese estado de contingencia, de no existir a existir, tiene que haber algún ser necesario que les dé la existencia. Y este ser necesario no se puede llevar ese proceso hasta el infinito, con lo cual tiene que haber un ser, dice, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él mismo sea la causa de la necesidad de los demás, y todos a este ser le llaman Dios. Yo creo que otra vez el tema está en comprender bien el tema de la potencia y el acto. Para salir del estado de potencia, hace falta un ser en acto que saque de este estado a los seres contingentes. Este es el ser necesario que es Dios, ¿sí? Si se entiende, si se medita bien, si se piensa bien el tema de la potencia del acto, es más fácil comprender el punto, ¿no? Ya estamos terminando, ¿sí? Bueno, muy bien. El punto número 4, la causa número 4. La cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas. Bueno, es lo mismo, tiene mucho que ver también con las anteriores, ¿sí? Por eso cuando uno estudia las causas, permanentemente las va relacionando, ¿no? Grados que se encuentran en las cosas. ¿Grados de qué? Bueno, en las cosas se encuentran en las cosas algo más y menos bueno y verdadero y noble, y así otras cosas semejantes. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Este ser es más perfecto, menos perfecto, más imperfecto, etcétera, o mucho más perfecto, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son los grados. Pero cuando hablamos de grados, estamos teniendo presentes que hay más y que hay menos, ¿sí? Esos son los grados. Así caliente se dice de aquellos que se aproximan más al máximo calor. Fíjense acá esto de Santo Tomás, ¿no? Hay algo, por tanto, que es verísimo y óptimo y nobilísimo, y en consecuencia es el máximo ser, ¿sí? Porque yo me estoy comparando con algo que es más y con algo que es menos. Hay un ser que es más perfecto y hay otro que es menos perfecto. Entonces, estos son los grados que dice Santo Tomás. Hay menos bueno y verdadero. O sea, es un criterio de comparación el que está viendo Santo Tomás aquí, ¿sí? Sí, continúo, pues las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente seres, como se dice en el libro 2 de la Metafísica. Pero lo que es máximamente tal en algún género, el máximamente tal, es la causa de todas las cosas que son de ese género, como el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro, Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa, ¿sí?, de su ser, de su bondad, de cualquier otra perfección, y a este le llamamos Dios. ¿Sí? Santo Tomás, fíjense que recurre mucho al ejemplo del fuego, ¿no? ¿Sí? Cuanto más se aproxima algo al fuego, más caliente está. Y cuanto más se aleja, menos. El fuego vendría a ser como Dios, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la perfección absoluta tiene que estar en un ser que participe esa perfección a los seres creados. Y es criterio de comparación, digamos. Por eso esta podría ser, dice, hay por tanto un ser óptimo, que es el máximo ser. Y estos son los grados. Es decir, los grados de perfección se tienen que comparar con algún grado que sea
o perfección absoluta o menos perfección. ¿Sí? Esta es la cuarta vía, entonces, la de los grados. ¿Sí? Muy bien. Y llegamos entonces a la última prueba, ¿sí? Que es la del ordenamiento de las cosas. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Otra vez, fíjense que habla de ordenamiento, con lo cual también cuando hablaba de la tercera hablaba de que hay orden en las cosas. Cuando había, las causas eficientes tienen órdenes. Entonces, otra vez lo mismo, no están separadas, no está separado el estudio de estas causas. ¿Sí? Cito, dice, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. Está diciendo que en toda la naturaleza creada, en las naturalezas creadas, hay el obrar por fines determinados. Por ejemplo, el sol, ¿no? Pienso ahora en ese ejemplo. El sol siempre repite el mismo movimiento. Esto remite otra vez más, me hace acordar otra vez más a esa oración de Santo Tomás que para antes del estudio que dice, tú que eres tú que dispusiste las partes del universo con suma elegancia. Eso es que las cosas están dispuestas con suma elegancia y que obran por un fin. Y dice, fíjense que habla de los cuerpos naturales. Siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. Pensemos en el sol sale y cumple un recorrido permanentemente, está ordenado, tiene algún orden impreso. ¿Sí? De donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Hay una voluntad, hay una impresión acá de un orden en las cosas. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia. Como la flecha por el arquero. Este es un ejemplo también muy típico de Santo Tomás. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, son ordenadas al fin. ¿Sí? Y a este ser le llamamos Dios. Y con eso Santo Tomás termina entonces las pruebas de la existencia de Dios. ¿Sí? Bueno, espero realmente que haya servido, ¿no? que haya sido de utilidad, por lo menos para acercarse un poquito. Pido disculpas por los límites, mis límites tecnológicos que los asumo. Así que bueno, Ricardo, con esto estaría desarrollado así medio abuelo rasante, pero bueno. Es importante, sí, como decías, y no perder de vista que este es un pequeño seminario de introducción al estudio, a la lectura. Obviamente todos estos conceptos hace falta volver a leerlos y quizás en forma pausada y tratando de entender o de ir comprendiendo cada una de las palabras o ideas que Santo Tomás transcribió, ¿no? Lo importante es destacar la estructura, como decías al comienzo, Sebastián, de la objeción, de la sed contra. Exacto. Y de la respondió, ¿no? Exacto. Tal cual. Tal O cual. sea, Hay un orden. hay un orden. Y en todo esto Exacto. se repite en toda la suma. Ya vaya el caso que alguno de los presentes desee leer sobre los ángeles o sobre cualquier Exacto. otra cuestiones, va a encontrar también de nuevo la misma estructura de escritura de parte del Santo Doctor, ¿no? O sea, una objeción, un set contra, o sea, lo que piensan los contrarios o que pensarían ideas opuestas, y una respuesta propia, iluminadora, totalmente de parte del Santo Doctor, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y después de eso, las respuestas en detalle a las objeciones, digamos, ¿no? Claro, Entonces, tomarse el trabajo de responder cada una de las objeciones también, o sea, es bastante completo el señor, ¿no? Este, es tal cual. bueno, Tal cual. había una pregunta por ahí, o más bien John levantaba la mano. Aquellos que quieran hacer alguna pregunta sobre esto, sé que capaz está por ahí, don John.
desde Chile, me acuerdo que nos comentó que estaba en Chile, así que un saludo. John puede ahí tomar el micrófono. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Yo quisiera agradecer como siempre esta bellísima oportunidad de poder compartir. Doy las disculpas por haberme integrado un poco más tarde, pero aquí el día de hoy ha sido muy contingente en nuestro país, especialmente en Santiago, ¿no? La verdad es que no reina ni el caos, no reina ni el orden, más bien reina el caos. Así que, bueno. A mí no me deja de sorprender, y en esto agradezco a Sebastián, la inmensidad que Dios tiene y la bondad que Dios tiene de haber dotado a una inteligencia tan profunda como la de Santo Tomás, ¿no? Que es un hombre con sus fragilidades, que las reconoce, y sin embargo alcanza una dimensión tan profunda de la existencia de Dios. Estas pruebas, como bien señalaba nuestro profesor Sebastián, son irrefutables desde el punto de vista racional, porque el pensamiento humano tiene que llegar a esta conclusión, ¿ya? Sin embargo, hay algunos personajes en la historia, como Freud y Kant, que han tratado, por supuesto, de distorsionar, pero no por un tema racional, sino más bien porque proyectan sus propias experiencias personales y han provocado muchísimo daño. Y nos han alejado, por supuesto, de la verdad de las cosas. Cuando uno a veces analiza esto, en la existencia de Dios y la existencia nuestra, Santo Tomás no tuvo, por ejemplo, el dato genético, el dato, por ejemplo, la información del ADN, que es una cosa extraordinaria, irrefutable y científicamente comprobada. Cada uno de nosotros, por esta combinación genética única, singular e irrepetible, que no se repite nunca más, es una cosa maravillosa que da una señal clara, científica, de que somos seres únicos e irrepetibles, hasta nuestras huellas digitales, ¿no? Que es nuestra combinación para poder identificarnos. Y lo que me causa profunda emoción es lo que planteaba el profesor Sebastián, cuando dice que Dios es el único absolutamente necesario y que nosotros somos contingentes. Y eso es una verdad. Y sin embargo, a pesar de que Dios es el único necesario y nosotros somos contingentes, es tal su amor que a nosotros Él nos hace necesarios. Yo creo que subyace detrás del pensamiento de Santo Tomás en estas formas de demostrar la existencia de Dios, el infinito amor que Dios tiene. O sea, es un amor incomprensible, casi desde el punto de vista de la razón. Solamente hay amor porque es amor. O sea, aunque seamos contingentes, Dios nos convierte a nosotros en necesarios y nos incorpora en su propia naturaleza, en su naturaleza de trascendencia. Y eso creo que nosotros, los católicos, no hemos sido capaces de comunicar desde el punto de vista pastoral. Yo creo que nuestra iglesia a veces se equivoca y nos vamos a muchas cosas contingentes y no vamos a lo más importante. Si nosotros pudiéramos explicar esto sencillamente en nuestras iglesias los días domingos, la gente saldría mucho más feliz y tomaría sentido a la existencia, que es lo que le falta a este mundo. Este mundo no tiene problemas ni económicos, ni políticos, ni sociales. El mundo tiene un problema de profundidad, de sentido, el sentido del ser. Y Santo Tomás sigue siendo la respuesta milagrosa. Yo solamente agradezco la bondad que Dios tiene de darme este minuto y espero que el día de mañana, cuando nos encontremos frente a Dios, nos acordemos también de este curso y este seminario. Así que muchísimas gracias para ustedes y en especial para usted, profesor. Muy amable. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Excelente, sí, muchas gracias, estimado John. Bueno, es así, como comentaba John, este mundo tiene unos problemas más profundos y evidentes que los que necesariamente vemos en cada una de nuestras ciudades y realidades y países. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta, preguntar, pedir una recomendación? A ver si alguien más se anima, si hay alguna pregunta escrita por ahí, muy interesante, bueno.
Muy bien. Destacamos acá entonces este tercer encuentro, quedando el último, Dios mediante y su Santísima Madre, para el martes que viene, para, si pueden adelantarnos, Sebastián, ¿qué tocaríamos como para poder reiterar? Pienso que podría ser interesante. Sí, pienso que si quisieran, si te pareciera, Ricardo, si les interesara, podríamos ver un poquito el tema de la felicidad última del hombre, y quizás ver brevemente algunos de los signos eucarísticos de Santo Tomás, y bueno, ya con eso pienso que puede ser interesante también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Este tema de la felicidad del hombre, cómo en la trascendencia o en la apertura de la trascendencia nosotros, una pequeña anécdota por ahí que quizás dejando abierto el tema, yo tuve un alumno alguna vez que me contaba que el padre era ateo, y yo le estaba hablando a los chicos de que nosotros teníamos impreso de la búsqueda de la felicidad, y eso en última instancia era Dios, esa felicidad última era Dios, y que estábamos buscando un ser que nos proteja, un ser absoluto que nos proteja ante lo que decía John de nuestro estado contingente, ¿no? De debilidad. Y, y el chico vino y me dijo, estaba hablando con mi papá lo que hablamos en la clase, y me dijo, mirá, dice, yo no creo en Dios, pero alguna vez dije, Dios mío, ayúdame. Entonces, el padre estaba reconociéndole al hijo que a pesar de que él no creía en Dios, alguna vez se sintió tan necesitado que tuvo que efectivamente recurrir a buscar una primera causa que lo ayudara en lo que le pasaba, digamos. Pienso que eso, si les pareciera, podría ser un tema que podríamos ver para cerrar la clase que viene, ¿no? Exacto, sí, sí, estaría válido y valioso poder analizar eso brevemente también, y tocar lo de los himnos eucarísticos, aquellos que Santo Tomás de Aquino los redactó, los escribió, y tiene tanta profundidad espiritual también. En cada momento que tenemos oportunidad de una adoración al Santísimo Sacramento, cuando cantamos el Tantum Ergo Sacramento, y aprovechando que el profesor también es un profesor de latín, vamos a tratar de mejorar nuestra entonación y nuestra forma de expresarnos en latín. Bueno, muchas gracias nuevamente a Sebastián por su tiempo, por su amabilidad, por su corazón, por estos momentos para compartirnos. Obviamente a cada uno de los que asistieron, invitarlos a participar el martes que viene, Dios mediante, estar atento ahí a nuestro pequeño grupo de WhatsApp o de Telegram, en donde van llegando las novedades. Dios mediante, la semana que viene, si Dios quiere, tendremos también la posibilidad de conocer a la hermana Guadalupe con el movimiento Nazarenos Perseguidos, aquellos movimientos católicos actuales de cristianos que son perseguidos y hasta muertos en Medio Oriente. Un testimonio bastante fuerte que nos tiene que invitar nuevamente a estar preparados. Nadie sabe la hora en la que llegue el momento, como dice nuestro Señor, solo lo conoce el Padre mismo. Así que bueno, nuevamente recordarles que esta pequeña comunidad es mariana, con lo cual la difusión y el rezo permanente del Santo Rosario a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, debe ser nuestra vocación, nuestra cotidiana entrega también, agradeciéndole a ella tanta protección y pidiéndolo, encomendándonos y ante tantos embates y duras luchas que tenemos de a cotidiano, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en nuestras sociedades. No dejemos de acudir a la Virgen Santa, de pedir su protección, de estar cerca de ella y de ayudar a difundir el rezo del Santo Rosario, como ella misma lo pidió. No dejen de seguir rezando el Santo Rosario, le dijo a 3 pastorcitos de menos de 10 años, allá por 1917, en Fátima. Así que nuevamente muchas gracias, y Dios mediante nos vemos el martes que viene, a esta hora y por este mismo método digital. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo grande. Adiós, adiós. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.
Gracias a los dos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.